Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Frente, este espacio político de Radio Latinísima. Desde la ciudad de Miami te saludamos. Me puedes escuchar en formato de radio a través de la plataforma Euforia Univisión. Ahí está Latinísima Radio a nivel nacional. También estamos una vez a la semana, cada viernes a las 7 de la noche en TV Quisqueya y en Vega TV para la República Dominicana en emisión nacional. Hoy te propongo un tema muy interesante. Amenazas desde Washington, incertidumbre en La Habana. El presidente Donald Trump le dio un ultimátum al régimen de La Habana. Vamos a analizar ese tema que está bastante interesante después de la caída de Maduro. ¿Estaremos viendo la liberación del comunismo en el hemisferio? Quédese, que ya comenzamos. Imágenes de una Habana devastada después de 6 décadas de comunismo. Te propongo la editorial del día. Por supuesto, le hemos titulado Cuba ante el fin del subsidio y la presión internacional. Cuba atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. No se trata de un episodio coyuntural ni de una crisis pasajera, sino del resultado acumulado de un modelo económico incapaz de sostenerse sin asistencia externa. La escasez de combustible, el colapso del sistema eléctrico, la contracción productiva y la pérdida de capacidad del Estado para garantizar servicios básicos confirman que la economía cubana ha llegado a un punto de agotamiento estructural. Durante años, el funcionamiento mínimo del país dependió del flujo de petróleo y recursos provenientes de Venezuela. Esa relación permitió al gobierno cubano amortiguar los efectos de su improductividad interna, postergando reformas profundas y trasladando el costo del fracaso a toda la población. Hoy esa fuente de financiamiento se ha reducido de manera drástica, dejando al descubierto una realidad que durante mucho tiempo se intentó ocultar. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum político y económico que eleva la presión sobre la capital, sobre el régimen de La Habana, al advertir que no habrá más petróleo ni recursos venezolanos para sostener al gobierno cubano. Washington introduce un nuevo factor de tensión regional y coloca a Cuba ante un escenario sin márgenes de maniobra. Más allá del tono del mensaje, lo relevante es el impacto real. El corte de apoyos externos acelera un proceso de colapso que ya estaba en marcha. La crisis cubana no puede analizarse únicamente desde la confrontación con Estados Unidos. Su origen está en décadas de centralización extrema, dependencia externa y ausencia de incentivos productivos. Un sistema que subordinó la economía a la política, que anuló la iniciativa privada y que sustituyó la eficiencia por el control. Terminó generando un país sin reservas, sin capacidad de respuesta y sin alternativas internas ante un shock externo. El debilitamiento del eje Cuba-Venezuela marca un punto de inflexión. Sin ese respaldo, el Estado cubano enfrenta serias limitaciones para sostener su aparato económico y social. La falta de combustible paraliza industrias, afecta el transporte y profundiza los apagones, mientras la inflación y la escasez continúan erosionando el poder adquisitivo de la población. El resultado es un deterioro sostenido de las condiciones de vida y una presión migratoria que no muestra señales de detenerse. El ultimátum de Washington no resuelve la crisis cubana, pero la acelera. Coloca al país ante un dilema que ya no puede seguir posponiéndose: persistir en un modelo agotado o asumir transformaciones reales que permitan reconstruir la economía sobre bases funcionales. La continuidad sin cambios solo profundiza el deterioro y la prolongada
o el prolongado costo social de un sistema que ha demostrado su incapacidad para sostener al país. Cuba entra así en una fase decisiva, sin subsidios, sin aliados estratégicos, capaces de sostenerla bajo una presión internacional creciente. La isla enfrenta las consecuencias de décadas de dependencia y negación de la realidad económica. Lo que ocurre a partir de ahora, o lo que pueda ocurrir, no dependerá de discursos ni mucho menos de consignas, sino de decisiones concretas que hasta hoy han sido sistemáticamente postergadas. Lo cierto es que las imágenes hablan por sí solas. Una Cuba devastada después de 66 años de sufrimiento, de persecución, de hambre, de miseria y por sobre todas las cosas 66 años de un proyecto que fue un fracaso final. Y de eso vamos a hablar en el programa. Por supuesto, del ultimátum que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También voy a tocar una parte importante en el hemisferio, que es la caída de Maduro. Tengo un invitado desde Guatemala. Él es periodista y director del Quinto Poder Guatemala, Gustavo Soberanis. Bienvenido aquí al espacio, Gustavo, por vez primera. Ya con los cambios que está realizando Trump ya a nivel latinoamericano y esperando que sean pronto. Claro que sí, y tu país no se libra de esta. Por eso que más adelante quiero conversar. También me acompaña Julio Schilling, analista político, es una voz especializada, sabe muy bien cómo funciona el tema cubano. Ha hecho una publicación recientemente en su página, en su organización, que a mí me llamó mucho la atención. Te he tenido en varias oportunidades y es un placer, como siempre, recibirte, profesor. El placer es todo mío y gracias a ti, Orelvis, por la invitación. Claro que sí. Y Ariel Montoya, líder del exilio nicaragüense, un rostro conocido en el programa, da unas lecturas políticas sobre la región y principalmente sobre estos partidos comunistas, socialistas que se han apoderado de nuestras naciones. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Aquí siempre estar contigo, un placer. Con el permiso de todo, voy a comenzar con Julio, porque es el aspecto cubano. Julio, fíjate qué interesante este ultimátum que dio el presidente Donald Trump, y es un ultimátum que mucha gente no creía que podía pasar. Yo quiero tu lectura. ¿Estamos ante realmente el derrocamiento del sistema de La Habana o esto es un capítulo más entre las luchas de poder por parte del régimen de La Habana en contra de los Estados Unidos? Mira, primero, Orelvis, estoy obligado a felicitarte por la entrada excelente que diste al tema. Le añadiría solo un puntico que es muy importante y yo sé que tú eso lo entiendes claramente, pero para facilitar un entendimiento más amplio, y eso es la ineficiencia en la productividad unido al alto costo de ejercer el terrorismo de Estado y mantener un modelo represivo con tanta precisión como el cubano comunista. Eso tiene un alto costo, entonces nos demuestra la prioridad del régimen donde está. Y realmente el video que enseñaste, que no está para nada, que no está editado, es la realidad de La Habana. Esa es la Cuba real. Momento, una capital, una de las ciudades más, la París de América, le decían. Los índices de la República pues dan fuerza a esa realidad de que Cuba superaba en muchos casos países europeos, Bélgica, Finlandia, en muchísimos índices de mortalidad, etcétera. Y yo invito a cualquiera que después de ver este programa y ver esos videos, que busquen La Habana en los años 50, por ejemplo, y van a ver la misma área que parece un mundo completamente diferente. Entonces eso es el contexto del comunismo. Ahora, directo a tu pregunta, Orelvis, los Estados Unidos ha tomado una decisión bajo el actual gobierno de revertir el socialismo en las Américas. El socialismo de las Américas ya tiene una relación no estrecha, sino fusionada con el narcotráfico. No solo porque el narcotráfico es importante para
financiar sus operaciones, sino también es un mecanismo de desestabilización en los Estados Unidos. El contexto, o sea, la relación que tiene el narcotráfico con el poder político, incluso en países democráticos, como México, por ejemplo, sirve el claro propósito de determinadas tendencias políticas, como el partido Morena, de utilizar los carteles de la droga como un mecanismo para desestabilizar. Por eso es que vimos a los carteles de la droga incluso implicado en el tráfico de personas y el traslado de personas para producir una crisis en los Estados Unidos con la entrada de personas. Los Estados Unidos ya al fin ha conectado los puntos y se ha dado cuenta que Cuba comunista es la base, es la fuente de toda esta subversión en el continente americano. Venezuela fue el primer punto desde donde van a entrar, por diferentes razones. Una, porque en Venezuela se une el caso que hay, más que en Cuba, militares y equipo militar chino, equipo militar ruso e equipo militar iraní. Entonces, quedaron totalmente defenestrados, inutilizados. Era un un ejército de eunucos que fue incapaz de enfrentar la realidad por la superioridad tecnológica de los armamentos de Estados Unidos, unido a la penetración que le hicieron a la inteligencia castrista y las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, esto sirve al bloquear con un verdadero bloqueo, esto no es un bloqueo de mentira, un verdadero bloqueo del petróleo venezolano, de la entrada y salida del petróleo, con vista a negarles recursos que el castrocomunismo necesita. Porque la realidad que tú demostraste del desastre y la miseria enraizada en Cuba es producto de un mal manejo terrible, pero también por la prioridad de mantener su cuerpo represivo y su cuerpo de espionaje y de inteligencia en el exterior para impactar la imagen que se tiene. Entonces, esta decisión de los Estados Unidos ya ha sido sentenciada. La táctica que han aparentemente escogido es, y podemos tener ciertas pizcas de esto por lo de Venezuela, es, en el caso venezolano, evitar que tropas estadounidenses tengan que ocupar la región, dejar que el régimen se desmonte propiamente. De no hacerlo, habrá una segunda, una tercera, una incursión estratégica, las que sean necesarias. Posteriormente sería el fortalecer el país económicamente, y el tercero es la democratización, que eso claramente está establecido. En el caso cubano, me atrevo a que es el mismo plan. Ellos deben estar, me refiero a los Estados Unidos, debe estar profundizando con los personas que están dentro de la estructura del poder, y por supuesto que no es Díaz-Canel, que no es una figura relevante en la estructura del comunismo cubano, sino otros que pudieran en determinado momento dar un paso, o por lo menos que los Estados Unidos considera que tienen la inclinación de darlo, sin el petróleo venezolano, sin el petróleo mexicano, que en determinado momento eso también va a bajar, porque México también está en la mirilla. México bajo Sheinbaum, que el partido Moreno, como creo que mencioné en otra ocasión, es un invento, es una producción de la inteligencia castrista. Y entonces eso lo tiene claro. Del foro de Sao Paulo y del foro de Puebla es el legado que hizo Fidel Castro en toda Latinoamérica. Pero fíjate que hemos hablado del ultimátum, ¿no?, que ha dado Donald Trump, y yo quiero colocar este material de Francia 24, un canal muy prestigioso que realmente está al día a día con la noticia sobre cómo fueron esas declaraciones de Donald Trump, Señores de la cúpula militar cubana. ¿Ustedes creyeron principalmente, al igual que Rusia y China, que Donald Trump no iba a entrar por Maduro? Y entró. Hay que ponerle mucha atención a este ultimátum. Vamos a ver el material y después regresamos con el profesor. El presidente de Estados Unidos pone sus ojos y la presión sobre la isla caribeña. Este domingo amenazó a Cuba a que acepte un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
Cuba vivió durante muchos años gracias a las grandes cantidades de petróleo y dinero procedentes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de los puertos venezolanos al país caribeño desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Donald Trump había republicado un mensaje que sugería que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba, añadiendo el comentario: "Me parece bien". ¡Abajo el imperialismo! El presidente cubano Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, defendieron la soberanía del país y sus derechos a importar petróleo. Quienes hoy despotrican histéricamente contra nuestra nación lo hacen por la rabia ante la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024. Necesitan cerca de 110,000 barriles para cubrir sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40,000 preceden de la producción nacional. La amenaza de Trump divide las opiniones en Cuba. ¿Dónde está el petróleo si Cuba no lo tiene? Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado. Ahí está. Mire, aquí no hay nada. Y de Venezuela sí entró por esa vía porque habían cosas turbias, pero nosotros no tenemos culpa de nada de eso. Solo Cuba y Venezuela son totalmente diferentes. Y sí, nos veríamos bastante afectados, bastante. Actualmente, cerca de la mitad de sus necesidades de crudo son cubiertas con importaciones principalmente de Venezuela y México, y en menor cantidad de Rusia, según estudios independientes. Julio, yo quiero hacerle una pregunta bastante directa. ¿Qué está buscando Washington? Porque fíjate que a mí me llama mucho la atención la jugada política de Donald Trump en este caso, que ha sido el único presidente que se ha atrevido a cruzar literalmente la línea roja que ha permitido a ese régimen que esté a solo 90 millas de Cayo Hueso, 66 años. Y te voy a poner 3 categorías: negociaciones, reformas internas o el colapso total de ese sistema. ¿Qué busca Washington? Están buscando el colapso del sistema. O sea, un cambio de régimen es la meta final de que busca los Estados Unidos. Y esto es importante, Orelvis, ponerlo, o sea, sobre un plano de que el castrocomunismo llegó al poder gracias a la ayuda de potencias extranjeras, incluyendo la inteligencia soviética, que tenía penetrado el Departamento de Estado y estaba desinformando sobre la naturaleza de Fidel Castro. Los propios Estados Unidos, al poner un embargo de armas sobre el régimen autoritario en el poder, tuvo enormes consecuencias. O sea, estos factores geopolíticos fueron decisivos. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un movimiento de geopolítica que va contrario a los intereses del comunismo cubano. Entonces, el presidente Trump está claro en lo que está diciendo. Nunca una base del comunismo se debía haber tolerado a 90 millas de los Estados Unidos. Jamás. Otros presidentes intentaron o demostraron un interés en buscar un logro del régimen, un cambio de régimen, pero hubo decisiones muy fallidas, hubo traiciones, que fue lo que fue la invasión de Bahía de Cochinos, o sea, una traición. Si se hubiera seguido con el plan original, que contaba con un apoyo aéreo, probablemente hubiera sucedido un cambio de régimen. Entonces, para los Estados Unidos, la existencia de Cuba comunista ha sido costosísima por su extensión a través de toda América Latina, de una punta de otra, en cuanto a la promoción del marxismo-leninismo, los cientos de miles de vidas que han quedado por el papel que Cuba comunista ha desempeñado en la injerencia. No estamos hablando del pasado, aún hoy. No hay un país en América Latina que no cuente con la inteligencia castrista buscando subvertir el orden en regímenes dictatoriales, pues simplemente mantenerlos a flote en el poder. Entonces, esa decisión ya está tomada y en mi apreciación el curso que se va a tomar es, en cuanto a la metodología, ver el impacto que va a tener lo del petróleo venezolano, que no va a entrar, el petróleo mexicano, que se va a disminuir, y el petróleo ruso cada vez tiene más problemas, y estamos viendo cómo
barcos rusos han sido interceptados. O sea, los Estados Unidos está decidido en esta política que está llevando a cabo por demasiados años. Orelvis, los Estados Unidos trágicamente le dio la espalda a América Latina. Sí. Ese papel fue llenado por los chinos, por los rusos, Y por los iraníes y los norcoreanos. Estamos en medio de una campaña para cambiar todo eso. No, yo también coincido con usted, porque mucha gente cree que realmente lo que está pasando con el derrocamiento de Maduro viene siendo para llevar la democracia, que es un eje, por supuesto, es un punto, llevar la democracia que se robó el chavismo a Venezuela. Pero la jugada maestra está derrocar a Cuba y expulsar de la región a los enemigos directos de esta nación: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Usted lo acaba de decir. Y fíjate que quiero tocarte este tema porque ya sé que tienes que irte, tienes otros compromisos de trabajo, y te agradezco muchísimo que hayas estado en esta primera parte con el tiempo y su explicación bien concebida. Muchos cubanos, principalmente que están dentro de la isla, están esperanzados, porque la realidad es que por lo que está pasando dentro de Cuba, la vida del cubano cada día peor, y muchos creen que vamos a ser anexados a los Estados Unidos. Y me gustaría que promocionara, porque sé que pronto va a tener en la ciudad de Miami su organización un conversatorio, en este caso, sobre precisamente la postura de Martí, de nuestro apóstol, nuestro héroe nacional, en cuanto al tema de la anexión. Y dame tu punto de vista. ¿Viene esto para Cuba? ¿Nos vamos a convertir en el Estado 51 de los Estados Unidos, según su lectura? ¿Cómo no? El evento, te agradezco mucho, Orelvis, esta oportunidad, se va a realizar el jueves 22 de enero a las 5:30 de la tarde, hora del este, en Miami, en la Biblioteca Regional de Westchester. El simposio, el lema es Martí frente al anexionismo y al autonomismo. La entrada es completamente gratuita. Para las personas que no pueden ir, lo van a poder ver. Se va a transmitir en vivo y en directo por patriademartí.com. Patriademartí.com. Martí frente al autonomismo y al anexionismo. Y este tema fue escogido precisamente tomando en cuenta los acontecimientos. Y es importante, para ahora ir a tu pregunta, que es una pregunta muy, muy, muy importante. Los cubanos, a diferencia de otros latinoamericanos, la relación nuestra con los Estados Unidos y el papel de la nación cubana que se trasladó en gran parte de la historia a los Estados Unidos tiene un significado muy, muy relevante. Por ejemplo, todos los próceres cubanos vivieron fuera del país. El concepto de nación se fundamentó en el exterior. Martí, quien estamos honrando este mes que tiene el natalicio, en efecto organizó la guerra de independencia, la última guerra de independencia, la que al final dio con el desprendimiento de España desde Nueva York. O sea, el papel del exilio, de la emigración cubana, históricamente no ha sido uno de plena, o sea, la asimilación en los Estados Unidos particularmente ha incluido mantener la cultura cubana, su historia, sus tradiciones. Entonces, fíjate que lo vemos aún hoy a través de todos los éxodos que han existido, incluso los más recientes desde Cuba hacia los Estados Unidos. Los cubanos salen buscando para vivir dentro de Cuba en el exterior. O sea, no tenemos territorio nacional, quiere decir no tenemos un estado, pero sí tenemos la nación cubana. Tú no te vas a encontrar un cubano que se quiere ir a olvidar de Cuba y asimilarse como si el pasado no existió e integrarse simplemente a el precepto norteamericano. No. Es vivir dentro de Cuba, compartiendo la civilización occidental que nos une, la religión, valores. Cuba fue una democracia en su momento imperfecta, pero imperfecta también en la democracia norteamericana. Entonces, en ese contexto, un papel de los Estados Unidos en apoyo, en solidaridad democrática para promover la libertad de un cambio de régimen no significa una anexión, porque primero, históricamente,
Cuba ha tenido una nación desde afuera y ahora, si miramos la capacidad productiva de la nación cubana que vive fuera, el exilio, produce 9 veces lo que produce la isla de Cuba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el sistema. Vivir en libertad, en democracia, con un modelo capitalista, proporciona el espacio y los incentivos para una mayor producción. Esto lo han logrado los cubanos, y prueba de que todavía los cubanos insisten en que no solo quieren un mejoramiento material en Cuba, sino la libertad, un sistema democrático. Esto es muy importante. El castrocomunismo apostó que con la salida de los cubanos se iban a mezclar y fusionar dentro de la idiosincrasia y la cultura estadounidense, y no ocurrió. O sea, sin duda estamos impactados en lo que hemos aprendido y cómo hemos logrado aplicar cosas buenas de los Estados Unidos dentro de nuestra cultura cubana, dentro de nuestra historia. Entonces, es aquí donde se rescató precisamente la historia de Cuba a través de más de 6 décadas. Pero, de nuevo, los precedentes históricos continúan. Si miramos todos nuestros próceres, absolutamente todos vivieron fuera en el exilio y se conspiraron desde el exilio y mantenieron la llama viva. Padre Varela mantuvo esa llama viva desde el exilio, escribiendo sobre Cuba, llevándola siempre dentro. Entonces, por eso es que en la respuesta a tu pregunta, no, nada de anexar. Esto es un proceso que ya hemos estado acostumbrados, pero en esta ocasión no se repetirán errores del pasado. Y por último, para cerrar este puntico importante, todo concepto de entrar en la etapa de democratización, sea en Cuba o en Venezuela, no quita que con alta probabilidad se puede y se debe llevar a cabo un proceso de justicia transicional, un proceso de descomunización, de desmontar la simbología del castrocomunismo. O sea, una solución pactada con el régimen para que se desmonte no quiere decir que tienen impunidad cuando se llega a la era democrática. Eso no debe de ocurrir para asegurar que la democracia esté para quedarse. Entonces, esto es un puntico importante de añadir, porque algunos tal vez piensan, bueno, una salida de esta forma asegura que van a salir impunes. Y no es el caso, ni puede ser el caso, porque la realidad es que si fuera así, podrían regresar posteriormente. La justicia se tiene que llevar a cabo para, precisamente en el nombre de la democracia, poder fortalecer instituciones. La impunidad es el enemigo de un Estado de Derecho. Excelente punto. Yo creo que sí. Y si la transición cubana llega como la vemos que está llegando a través de la administración de Donald Trump, a través del liderazgo republicano de los Estados Unidos, con Marco Rubio como secretario de Estado, sin dudas no habrá justicia. O sea, habrá justicia para tantas víctimas del comunismo en estas 6 décadas de la revolución fallida de Fidel Castro, que solamente trajo represión y mucho más. Oye, un placer tremendo haberte recibido, Julio Schilling, analista político, director de Patria de Martí. Rapidito, en unos segundos, nuevamente, dirección y horario de este evento para que los cubanos y latinoamericanos que estén en la ciudad de Miami, que quieran acompañar precisamente para hablar de José Martí y su figura ante, y su papel y su postura ante la colonización, los puntos de encuentro. ¿Cómo no? Va a ser el jueves 22 de enero en la Biblioteca Regional de Westchester, que está en el 9445 Coral Way, en Miami, Florida, a las 5:30 de la tarde, hora del este. La entrada nuevamente es completamente gratuita, abierta al público, hay amplio estacionamiento, y para las personas que viven fuera del país se va a transmitir, o fuera de la zona, se va a transmitir en vivo y en directo por la página patriademarti.com. Muchísimas gracias. Ahí estaré. Gracias a ti. Páseme la invitación para recordármelo, porque tengo muchísima carga de trabajo. Y por supuesto que ahí estaré. Vamos a la pausa. Lo haré. Regresamos enseguida.